Tardes, les saluda Nelson Pinilla. En esta ocasión pues, vamos a hablar del curso de doctrinas económicas. Eh, de antemano, pues, profesor, primero pues pedir disculpas por motivos de quebrantos de salud y también un poco de trabajo. La verdad, he tenido muchísimo trabajo ya que tenía algunos inconvenientes económicos junto con unos quebrantos de salud que se me presentaron, pues no le he podido prestar la mejor atención, la verdad, al estudio. Pido disculpas por eso, pues, en parte, pues, su merced, no sé, yo sé que no sabe, pero pues, eh, yo tengo, pues, mis hijos y eso, y pues, no lo hace esto con muchísimo esfuerzo. Adicional a eso, pues, eh, se me murió mi abuelita, tuve que salir de donde vivo, de por sí vivo en una vereda, ¿sí? Estoy grabando por aquí esto en el pueblo, que me prestaron el internet para poder enviarle el video. Su merced, pues, sabrá que vivo por allá en la vereda Cútiga y no tengo señal de internet por el estilo, ya trabajando en el campo. Adicional a eso, pues inicialmente el profesor, su merced se dio cuenta que yo participo el tiempo en el grupo, yo le escribí a su merced por el interno, yo estuve participando y la verdad me dio mucha rabia y mucha tristeza que mis compañeros al momento de la entrega de los trabajos nunca me tuvieron en cuenta. Yo les reclamé a ellos por el interno, yo no su merced vio los mensajes porque yo le envié los pantallazos del WhatsApp. El decir de ellos es que ellos tienen un grupo aparte de WhatsApp, foros, y yo les dije, pero ¿cómo así? Si es que se supone que para eso son los foros. A mí nunca me dijeron que tienen un grupo aparte. Ah, es que el semestre anterior nosotros trabajamos así. Y pues pues, o sea, aquí uno tiene compañeros nuevos en cada materia todos los semestres, son muy pocos con los que uno se encuentra. Yo me he encontrado con uno que otro, pero es muy raro. La verdad me pareció algo muy grosero de los primeros del curso. Yo sí quisiera, por favor, prestar un poco más atención a este tema, porque pues a mí es la primera vez que pasa, pero sí he hablado, sí, cuando se hacen las clases, no soy el único que se ha quejado de eso. Sí, a mí es la primera vez que me pasa y la verdad nunca me habían tocado la llaga de esa manera, pero sí cuando uno hace a las clases, a los IPAs y todo eso, sí siempre está esa molestia de que a veces esos trabajos en grupo, pues hay compañeros que no toman en cuenta a uno por más que uno participe en el foro y la verdad es un poquito injusto que de pronto yo me tenga que poner a, a subir nuevamente trabajos cuando yo estuve participando, ¿cierto? Pero bueno, no pasa nada, aquí seguimos con toda la actitud. Su merced pues me pidió que hablara de la unidad 3, la 2, dice, o la 4, yo pensé que era ahí, pero dice O. Entonces yo de todas maneras voy a hablar de tres unidades, ¿sí? Eh, Vamos a hablar como primera medida de eh, el curso de pensamiento económico preclásico y clásico, como segunda medida de el pensamiento económico neoclásico y como tercera medida del pensamiento económico moderno. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar eh, dando un poquito de contexto. El pensamiento económico ha evolucionado desde reflexiones filosóficas sobre justicia, la moralidad, hasta teorías estructurales, perdón, sobre el trabajo y el capital, ¿cierto? Este viaje comienza con los antiguos filósofos griegos y avanza a través de corrientes del mercantilismo y el fisiocratismo, y finalmente la escuela clásica de economía. Entonces, ¿por qué es importante estudiar estas ideas? Porque sus planteamientos nos ofrecen herramientas conceptuales para entender la dinámica económica actual y enfrentar sus desafíos. Entonces, el pensamiento preclásico se caracteriza por su enfoque ético y filosófico, ¿cierto? Platón, por ejemplo, en la República defendió la especialización y la justicia como pilares de una sociedad organizada. Por su parte, también está este otro filósofo Aristóteles, que introduce conceptos claves como, por ejemplo, el valor de uso, el valor de cambio. Entonces sienta las bases de las discusiones sobre el comercio justo y la moralidad económica. Estas reflexiones establecen puente entre la economía y la ética, una relación que sigue siendo relevante en el estudio de la economía actual. Bueno, durante los siglos XVI y XVII surge el mercantilismo, ¿cierto? Una corriente que se asocia a la riqueza nacional con la acumulación de metales preciosos. Los mercantilistas promovieron políticas de protección para aumentar las exportaciones y reducir las importaciones, ¿sí? En pocas palabras, pues, eh, producir lo propio con producir todo lo que se consume en el sitio propio y en una medida tan, digámoslo así, no es la palabra correcta, pero digámoslo así, tan exagerada que alcance para exportar y no se vean en la necesidad de importar. Básicamente generar billete, papá. ¿Cierto?
Eh, Sin embargo, pues esta economía fue criticada por los economistas clásicos. Fue esencial para comprender la importancia del comercio exterior y la intervención estatal en la economía. A mediados del siglo XVIII, los fisiócratas, liderados por, aquí sí se me va el nombre, espérenme un momentico, Francois Quesnay, no sé si lo dije bien, Francois Quesnay, plantearon que la verdadera fuente de la riqueza estaba en la agricultura, algo en lo que yo estoy totalmente de acuerdo, no es porque sea el campo, no es porque trabajo el campo, pero hombre, a usted en el campo no le falta la comida para mesa. Entonces introdujeron el concepto de orden natural donde las leyes económicas debían seguir principios naturales y no artificiales. Aunque su enfoque agrícola fue superado por las teorías clásicas. Su análisis de la interdependencia económica sentó las bases para estudios posteriores sobre flujos económicos. La escuela clásica marcó un cambio radical en el pensamiento económico. Y aquí hablamos de este famoso que uno lo escucha mucho y uno cuando llega y entra a la economía y uno cuando va a la universidad escucha a los economistas hablar mucho de este tipo. Adam Smith, ¿no? En La riqueza de las naciones, por ejemplo, presentó la idea y sí, ¿cierto? Entonces él presenta todo un esquema llamado riqueza de las naciones y él presenta una teoría llamada mano invisible donde habla de la importancia de la división y el trabajo. Su teoría del valor del trabajo fundamentó el análisis económico moderno. Eh, estoy seguro, pero Adam por muchos es considerado de los padres de la economía, o por lo menos de estos personajes que ayudó a sentar las bases de lo que hoy se conoce como economía. Sigamos. David Ricardo con su teoría de la ventaja comparativa destacó los beneficios del comercio internacional. Mientras tanto, Thomas Malthus advirtió sobre los riesgos del crecimiento poblacional desmedido frente a los recursos disponibles. ¿Cierto? Entonces, hay que hay muchos recursos, entonces vamos a tener muchos hijos y bueno. Eh, Algo que pues actualmente, hoy en día pues vemos que sí, pero no, ¿verdad? O sea, sí hubo una alza poblacional, pero hoy en día están todas la industria en su máximo apogeo, vemos que cada vez estamos teniendo menos hijos y bendito sea Dios porque el planeta está muy poblado. Estas ideas no solo transformaron la economía en una disciplina científica, sino que también influyeron en políticas de libre comercio y desarrollo sostenible. Los aportes del pensamiento económico preclásico y clásico no solo son piezas de historia, sus ideas siguen siendo clave para analizar problemas económicos contemporáneos desde la distribución de la riqueza hasta la sostenibilidad del comercio global. Estudiar estas teorías nos permite comprender mejor los desafíos actuales y buscar soluciones fundamentales en principios sólidos y atemporales. Entonces, como decía yo anteriormente, Adam Smith, como uno de los padres de la economía, ¿cierto? Y toda esta historia de lo que es el dinero, el uso, el manejo del dinero, el mercantilismo, todas estas cosas, estamos en un punto, entendemos un poco más cómo funcionan los bancos, ¿cierto? Intercambio de servicios, yo pongo la mano obrera y este pone el capital, y toda esta cuestión ha sido a través del tiempo. Eh, Aquí se habla desde los griegos, pero pues eso viene desde mucho antes, ¿no? Porque recordemos que esto nace del trueque, ¿sí? Para hablar de nuestros pasados los indígenas hacían intercambio. Y más adelante se convierte en moneda. Entonces, creo que la economía ha acompañado al ser humano desde el momento en que se civilizó, desde el momento en que el ser humano dice, o sea, se considera el ser humano como civilizado, ahí la economía, porque empieza el intercambio de bienes, de servicios, ¿cierto? Que la frutica, que la papaya, que yo tengo papas y usted deme manzanas, hermano, que yo tengo aquí 3 gallinas, cámbiamela por ese caballo, ¿cierto? Ya después eso avanzó y vino la moneda y toda esta cosa, ¿cierto? Ahora vamos a hablar del pensamiento económico neoclásico. Por eso, antes no sé qué tengo yo, entonces, quiere decir que tengo los tres, ¿cierto? Entonces, de los detalles es importante mencionar que son neoclásicos, de qué clase de economistas como Adam Smith, ¿cierto? A uno le pongo como economista. Es chilera, y todo lo poquito de él, pero la verdad es un y explica muy bien, ¿cierto? Juan escribió en inglés y yo no sé mucho inglés, entonces me toca leerlo traducido y no es claro. Pero cuando en inglés lo voy a leer en inglés. Vamos a divagar más. Adam Smith y David Rick presentaron las bases de lo que llamamos economía, economista. Pero ahora en el mundo clásico, nosotros tenemos encuentros como el normal, equilibrio entre oferta y demanda.
más como a cuestión de mercadeo, ¿no? La oferta y la demanda. Entonces, ¿qué distingue al pensamiento clásico? Vemos tres pilares fundamentales. Primero, la utilidad marginal creciente. Segundo, la teoría del equilibrio general. Y tercero, matemáticas en economía. Matemática económica. Yo tengo un libro llamado así, que me regaló. Bueno, entonces la utilidad marginal creciente. Este concepto establece mientras más consumimos de un bien, menor es satisfacción. ¿No? Eh, por ejemplo, una pizza, ¿cierto? Entonces uno llega y se come la pizza. Y como ya se come, está rico. Luego ya se come la tercera. Aguanta. Y luego cuando llega a la cuarta y le dice al amigo, me trague esa pizza que está como dañada. Ahora vamos a hablar de la teoría del equilibrio general. Propone que los mercados tienden a un equilibrio donde la oferta iguala a la demanda, reflejando la asignación eficiente de recursos. Eh, bueno, esta teoría, la verdad, profesor, yo no la entendí bien. La teoría del equilibrio general. Porque, pues, o sea, se supone que la oferta, pues, no debe superar la demanda. Porque entonces, si la oferta supera la demanda, entonces los precios tienden a bajar y el bolsillo se ve afectado, ¿sí o no? Entonces, hay que tener en cuenta que hay dos caras de la moneda. Está el consumidor y está, ay, se me va el nombre. Pongámosle vendedor, el dueño de la empresa. ¿Sí me entiende? El dueño del... Entonces, cuando la oferta supera la demanda, se ve beneficiado al consumidor porque el bolsillo. Ejemplo, lo que le pasa a uno aquí en el campo. Aquí uno, por ejemplo, no sé, me viene una idea porque aquí cultivo de todo, piña, ¿cierto? Yuca y todo, pero por ejemplo pasa mucho con la yuca. Mire el limón, que pasó hace poco. El limón en el momento de la pandemia estuvo bastante escaso. Y ese hijo de madre se trepó, estaba a 150.000 la canastilla, 120.000 la canastilla. Y eso uno llegaba a la limonera y mano, me la compra tanto. Y no, mano, no, ¿usted cree que yo le daré el limón en 100.000? No, allí, mano, es que necesito limón, y eran a las bodegas y eran rogándole a uno que le vendiera limón. Ahora, hoy en día, a uno ya es rogándole que se lo comen. Ya acá el limón a 20.000, a 15.000, a 10.000. Me pasa es que 12.000 pesos la canastilla. ¿Por qué? Porque ahora cosecha de limón, ¿cierto? Bueno, ya está otra vez volviendo a subir porque ya acabó la bonanza, pero hay harta cosecha de limón. Como la oferta es anda, entonces ahora los campos son los campesinos que cultivamos limón. Bueno, yo patrón, porque yo soy un jornalero, pero entonces sí se ve un afectado. Tanto así que por lo menos la mandarina que está tan barata, los patrones prefieren dejarla perder. Dicen, ay, no, no recojan eso, que no me alcanza ni para pagar el jornal. Entonces, tanto es así que se ve afectado desde por trabajo. Fíjese, unos mandarinos negros que pierda cuesta muy barato. Hasta se ve un afectado en ese. Entonces, no entiendo cómo es que uno logra un equilibrio general, porque es que usted no puede frenar, por ejemplo, con un palo de bota, ¿cierto? Usted puede de pronto, porque usted, por ejemplo, usted llega a enviar los pollos, no le van a dar mañana, mañana, ¿cómo frena un pollo? Ya no le da un pollo y ya no se engorda, se le muere. Entonces, no entendí lo del equilibrio del general porque es que la verdad, hay otros casos, no sé, de pronto usted con una lámina de hierro podrá hacer eso, con cemento y eso, que son elementos naturales, pero por ejemplo, desde lo que está gris, es algo que se puede dar. Usted no puede llegar y controlar cuándo un cacao le va a dar cacao, cuándo un limón le va a dar limón, cuándo una gallina está lista para matar. Eso no lo puede controlar uno, porque la verdad, la teoría del equilibrio general la veo como real. Y vamos al tercer punto, que es la matemáticas en economía, matemática económica. Entonces aquí se introdujeron modelos matemáticos para analizar precios y comportamientos, lo que permitió que la economía se transformara en una ciencia más rigurosa. Yo veo que en matemática, pues, perdón, en economía, pues también se usa mucho que los balances, que las estadísticas, cositas así, ¿cierto? Algunos de los protagonistas de esta revolución económica fueron William Stanley, Stanley también se usa mucho, y Art Ringer, esta verdad no la ves, profesor, y Walras, no sé cómo se pronuncia, Walras. Entonces, en la UNA, Menger desarrolló la escuela austriaca, igual su modelo de equilibrio general. El pensamiento clásico ve el valor como
que se cortó, quedé hablando porque tengo un chicharito que se traba mucho. El primer video que como medio raro en algunas partes. En Walras, menos bueno, los clave, de Walras. Entonces, hablamos de que el pensamiento va como resultado del rasquillo clásico define el valor basándose en la percepción del consumidor, enfoque y análisis de encontrar más las elecciones de que los legados económicos. ¿Por qué es relevante hoy en día? El pensamiento neoclásico sigue siendo la base de muchas decisiones en economía, ¿cierto? Que es lo que yo estaba diciendo, que es lo que vemos mucho. Entonces, desde los precios que vemos en los supermercados hasta la forma en que los mercados financieros reaccionan a nuevas noticias. Todo tiene raíces en estos conceptos. Por ejemplo, está pasando ahorita con el cacao, uno que es aquí el campo, uno, ¡uy, que el cacao está bueno, que se puso bueno el precio! Porque por allá en África quebraron los cacaocultores porque les dio una plaga ni la más berraca y acabó con casi todas las cacaoteras de África, que África era el duro del mundo exportando cacao. Ahora, basando uno en esto que uno ha aprendido aquí en economía en la universidad, uno se pregunta, en el momento en que África se recupere con el cacao, ¿qué va a pasar con los colombianos? Porque ya nos pasó con el limón, ¿no? El limón subió de precio bastante durante la pandemia, estuvo bastante escaso, porque pues debido a la pandemia, eh, en algunas partes que son más duros exportando limón, otros países no estaban exportando limón, ¿sí? ¿Y qué pasó? Pues que Colombia fue el que cogió esa cancha porque pues aquí tenemos los mares al lado y toda esa vuelta y se trepó el limón. Y eso eran las bodegas buscando limón a como era el lugar. Pero cuando ya se recuperó todo lo de las exportaciones y todo eso, el limón cayó al suelo y en este momento está a precio de huevo, ¿cierto? Entonces, ¿qué irá a pasar en el cacao cuando África se recupere? Cuando sus cultivos otra vez estén sanos. Que según uno que más o menos es aquí campesino, en 3 años más o menos eso se restablecería, creería uno. O sea, que será que el cacao va a bajar de precio o será que el consumismo nos va a atrapar y va a hacer que, porque consumimos mucho cacao, ¿no? El dulce, el chocolate, todo eso, usted sabe, ¿no? Eh, o será que el consumismo va a ayudar a que el precio permanezca y no se vea afectado. ¿Qué irá a pasar? ¿No? Porque es que está el punto de vista económico estándar, pero también está el punto de vista del consumismo. ¿Nos ayudará el consumismo o pasará como con el limón, que retomará nuevamente su equilibrio en la economía? Esto hay mucho más dentro de 3 años en Colombia. Entonces, en resumen, el pensamiento económico neoclásico no solo cambió cómo entendemos los mercados, sino que sigue siendo una herramienta esencial para resolver problemas económicos actuales. Si quieres aprender más sobre estos conceptos, deja tus preguntas en los comentarios. Ay, qué profesor, usted que me hace preguntas. Me escribe algo 302 31 20 35. Vamos con la otra parte del video, ¿cierto? Vamos a analizar esto hablando del pensamiento económico moderno, ¿cierto? Llegamos al punto, ¿cierto? Hicimos un recorrido histórico, ¿no? Del clásico, neoclásico y ahora el moderno, ¿cierto? El mundo de la economía está en constante evolución. Yo creo que en general el mundo, ¿cierto? No solamente el mundo económico. A medida que el mundo avanza en muchas cosas, en industria, en comercio, en mercadeo, en publicidad, en la forma de vender, la forma de fabricar, los nuevos estatutos. Por ejemplo, antes era normal que a uno le dieran las cosas en bolsas de papel. De pronto alguien llegó y dijo, no, eso es contaminante, estamos talando muchos árboles. Y llegaron las bolsas de plástico, ¿cierto? No tengo ninguna cara más. Llegaron las bolsas de plástico, ¿cierto? Y ahorita otro loco se levantó y dijo, no, esas bolsas de plástico también están acabando con el mundo, con el planeta, entonces no, otro tipo de bolsa, ¿cierto? Y estamos volviendo a la época de nuestros abuelos, donde eran bolsas de yute, bolsas de fique, bolsas naturales, ¿cierto? Porque no quieren volver a las de papel, tampoco se de plástico. Utilicemos bolsas naturales, entonces que el fique, que es un montón de cosas. Y estamos avanzando nuevamente, ¿no? Ya que el reciclaje y la recuperación, entonces el mundo avanza, también la empieza con el mundo, ¿cierto? Hace unos años era obligatorio mecanografía en los colegios, ¿cierto? Ah, ya no vemos mecanografía. Mi hija no ve mecanografía, por ejemplo. No hay mecanografía en los colegios. Todo el mundo debería tener un computador en casa, no tengo, me lo presto. Pero se supone, porque el mundo avanza. Antes tener un celular era un lujo. Ahora todo el mundo tiene celular, el más trabaja celular. No digo por ahora.
Entonces, esa evolución, como el mundo avanza, no solo que avanza la forma en que se produce, no solamente avanza la industria, no solo avanza el ser humano, no, todo evoluciona, todo el conjunto de lo que rodea al ser humano, hasta los perros evolucionan. Claro, los perros son bobadas, antes, no. En los últimos 50 años hemos sido testigos de transformaciones radicales. Es más, vamos a dar cuenta de que es lo que hemos percibido, nosotros percibimos los ojos de nuestros padres y los ojos. Si nos podemos hablar con nuestros abuelos, nos cuentan de ellos y nuestros hijos, nos damos cuenta que en los últimos años, sino que el mundo en general ha sido de constantes transformaciones. Como a mí me gustan películas de época, ¿cierto? Que uno mira esos documentales de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil, de, ¿cierto? De uno, por ejemplo, uno lee la Biblia, uno se da cuenta cómo funcionaba el comercio en la época de Jesús, que era otra cosa totalmente distinta. Y ahí hay economía, leyendo la Biblia, uno dice, funciona en esta época así. Ya en esa época pues, hablaba del diezmo, toda esa cuestión, de injertos, por ejemplo, con la mata. Entonces, hay cosas que quedan, hay otras que están en constante evolución. Entonces, desde el auge del neoliberalismo, han venido forjándose doctrinas económicas modernas, hasta la búsqueda de la sostenibilidad y equidad, como han impactado estas corrientes en el mundo y en Colombia, vamos a verlo. Comencemos explorando las principales corrientes económicas de las últimas décadas. Entonces, primero, el neoliberalismo, que dominó en los años 80. A mí, disculpa, profesor, pero yo me traje una piña de las que yo cultivo. Me escribe, yo le llevo una hasta allá a la universidad, que yo sé dónde queda, yo vivo allá. ¡Ay! Dulcecita, profesor. Escríbame, yo le llevo una, lo juro que sí. Yo ya tengo el gaznate seco. En los años 80 se vino promoviendo la privatización, ¿cierto? Es lo que vendía Petro, dice que no, que eso es una porquería. Entonces viene la apertura comercial y un Estado limitado. Si bien impulsó el crecimiento económico, también enfrentó críticas por profundizar desigualdades y precariedad laboral. Que en ese sentido estoy de acuerdo, ¿cierto? Precariedad laboral. Pero yo hablo con mis abuelos y me dicen que estamos mejor. Entonces, toca decir como Cantinflas. Hoy estamos peor, pero estamos mejor. Estamos mejor. No, espérate, ¿cómo era? Estamos mejor porque antes que estábamos mejor era mentira, pero hoy en día estamos peor y es verdad. Por eso, aunque estamos peor, estamos mejor. ¿Cierto? Discurso de Cantinflas. El de, ¿cómo se llama la película? El burócrata, como que es que se llama algo así. Entonces, si bien impulsó el crecimiento económico, entonces viene una precariedad laboral. Entonces viene la crisis financiera, la famosa crisis financiera del 2008. El keynesianismo resurgió enfatizando el papel activo del Estado en la economía. En la economía. Este enfoque se complementó con nuevas corrientes como la economía del comportamiento, el desarrollo sostenible, la economía del bien común. Entonces, que la economía del comportamiento que combina psicología y economía para entender cómo las emociones afectan las decisiones. El desarrollo sostenible que busca integrar el crecimiento económico de equidad social y acción ambiental, lo que acaba de abolición la. Y la economía del bien común, una visión de gente que piensa en estar colectivo sobre las ganancias individuales. Que el comunismo de ellos son eso, ¿cierto? Pero uno va a ver, y eso debería ser lo básico del ser humano, sin importar si haya capitalismo o comunismo. De Colombia, porque en Colombia estas corrientes globales han dejado su huella, pero en el país también se ha desarrollado estas cosas con características propias. Ustedes saben que cada pueblo avanza de acuerdo a su cultura y a sus tradiciones. O sea, no es lo mismo hablar de Lebrija que hablar de Barranca, que hablar de Sabana de Torres, que hablar de Río Negro, que hablar de Bucaramanga, que hablar de Irón, que aunque estamos más o menos todos pegaditos, cada población tiene unas crisis y enfrenta a cada uno unos problemas totalmente diferentes. Y aunque estamos bien cerquita, a cada alcalde le toca asumir unas responsabilidades, aunque iguales, distintas en la forma de enfrentarlas. Y si hablamos de Santander, pues nos pasa lo mismo. No es lo mismo hablar de Santander que hablar de norte de Santander, que hablar de la costa. A pesar de que estamos en el mismo país, cada cultura, cada pueblo, cada demografía
cada demografía, cada pueblo tiene sus vainas raras y tiene sus propios problemas. Entonces, en los años 60 y 70 se adoptó la industrialización por sustitución de importaciones, influyendo en el desarrollo manufacturero. En los 90 viene el neoliberalismo bajo reformas como la liberación de mercados y la apertura económica. Y la crisis de 2008, Colombia enfrentó desafíos como la diversificación productiva y comenzó a priorizar políticas de equidad e inclusión. Hoy por hoy, el país pasa hacia uno más sostenible y justo, enfrentando retos como la desigualdad y el impacto del cambio climático. Palabras del señor Gustavo Petro, ¿no? Entonces, en conclusión, el pensamiento económico ha evolucionado notablemente en las últimas décadas. Si bien el neoliberalismo sigue siendo influyente, nuevas corrientes vienen enriqueciendo el debate con perspectivas más humanas y sostenibles. En Colombia, el desafío es lograr un equilibrio entre el crecimiento económico y el bienestar social, con lo que sí estoy de acuerdo. Nada más que me parece que se mete muy en lado medioambientalista. La verdad, yo creo que Colombia no debería estar muy preocupada. O sea, uno sí debe preocuparse y debe dar sus pasos, pero Colombia no es gran contaminante. O sea, los países contaminantes son los países primermundistas. Estamos hablando de China, de Japón, estamos hablando de Estados Unidos, países donde el campo no se desarrolla. La verdad, en Colombia hoy por hoy hay muy poca industria y yo la verdad con ese discurso de cambio climático y todo eso, yo creo que Colombia está en una etapa donde no debe preocuparse por el cambio climático, ¿cierto? Sí hay que dar sus pequeños pasos y adecuarse de acuerdo a lo que está pasando en el mundo, pero también uno tiene que ser consciente de que, hombre, no tenemos tanto afán aquí en Colombia. Entonces, más bien hablemos del equilibrio económico entre el crecimiento económico y el bienestar social, porque sí es cierto que necesitamos mejores salarios y con jornadas laborales un poquito más flexibles, ¿cierto? Que le permitan a uno compartir en familia. Lo que pasa es que hay que ver que antes nuestros abuelos, como que eso no era prioridad, porque por ejemplo yo hablaba con mi abuelo y ellos salían a las 5 de la mañana a trabajar, 4 de la mañana a trabajar y regresaban a sus casas a las 5 o 6 de la tarde. Llegaban a comer y a acostarse a dormir. Entonces ese tiempo de compartir en familia y todo esa marica no existía. Pero hoy en día sí. A mí se me hace vital compartir con mi hija. Entonces, están esos patrones que quieren volver a la época de nuestros abuelos y estamos nosotros que decimos, no, queremos compartir en familia. Ahora, irónicamente, hay gente que quiere el sueño americano y pelean por las jornadas laborales de Colombia, pero se van al sueño americano, donde dejan de ver a su familia para tener 3 trabajos y trabajar casi que 18 horas diarias para tratar de hacer plata y pagar la deuda que dejaron por irse para allá fuera del país, porque eso se gastan 30 millones yéndose, y luego toca ahorrar para poder venirse y viene con una mano adelante y otra atrás. Y ahí tengo un compañero jornalero que se puede cumplir el sueño americano y llegó sin pero sin plata. Profe, muchas gracias, Dios me lo bendiga. Ya vamos a entender con la piña. 308, 40, 20, 50. Nelson Pinilla y su servicio. Pero administra cacao.